Deporte y Convivencia es una acción del Inter Medellín que promueve el respeto en el contexto deportivo. En tu actitud está la diferencia. Amables oyentes, bienvenidos a este espacio número 44 de Deporte y Convivencia, la acción del Inter Medellín a través de la 11radio.fm. Hoy hablando de un asunto que tiene que ver con la violencia en el contexto deportivo, el tema de los discursos, el tema del lenguaje. ¿Qué tanto incide en esos sucesos de violencia? ¿Qué tanto tiene que ver eso que se habla, eso que se escribe, eso que se publica en distintos espacios, no solo a nivel masivo, sino también a nivel personal? ¿Qué tanto inciden ese tipo de lenguajes que se están instaurando socialmente en los sucesos que después desencadenan en violencia física o material? Saludamos a esta hora a nuestro compañero Joan Lance, integrante del equipo profesional de Deporte y Convivencia. Joan, bienvenido a este espacio 44. Muchas gracias, Diego, y bienvenidos a todos nuestros radioescuchas. Extrañando un poco ya nuestro personal femenino, a Sofía y a Paula Andrea. Y también a Federico Duarte, que no nos pudo acompañar. Sí, esperemos que en próximas emisiones podamos contar con ellos. Diego, ese tema que estás tratando y que de hecho lo trajiste a colación precisamente porque lo estás estudiando, aunque lo has venido estudiando como comunicador social y periodista, también lo estás estudiando actualmente desde otra perspectiva y es desde lo psicológico. A mí me gustaría que le dieras claridad a nuestros oyentes desde esa perspectiva ya a nivel psicológico, y yo de pronto ahorita puedo dar luces a través de lo social, a través de lo histórico. ¿Cómo ven esa incidencia de los discursos, de lo que yo digo, lo que yo hablo, que yo publico? Que yo creo que es un tema que prontamente deberían empezar a estudiar antropólogos, sociólogos, comunicadores. ¿Qué incidencia tiene eso en la realidad cotidiana de las personas? Sí, Joan, estamos hablando desde una postura de psicología social que puede incluso, digamos, romper un poco con esos paradigmas de psicología general que se centran más en el aspecto individual, en el individuo. Desde psicología social hablamos más de una construcción colectiva, más de unos imaginarios que surgen de esas interacciones. No únicamente hablamos de unos rasgos de personalidad de un sujeto, sino realmente de esas interacciones cotidianas en las que está mediando ese discurso a través del lenguaje, cómo se construyen ese tipo de relaciones. Y obviamente, como usted lo menciona, Joan, el discurso no simplemente es algo que se dice y que se queda simplemente en la palabra, sino que pasa al hecho, pasa al acto, y es de eso lo que estamos hablando. ¿Qué tanto tiene que ver ese tipo de expresiones, ese tipo de frases, ese tipo de imágenes con algún mensaje de ataque, de burla, de odio en los sucesos de violencia física o material? Pues tienen una relación directa, y es la postura desde lo que estamos planteando acá desde psicología discursiva. Hablamos de violencia en el fútbol, consecuencias reales de un discurso colectivo. Ese es el planteamiento que queremos, digamos, traer a reflexión en todos los oyentes y las personas que están trabajando directa o indirectamente con asuntos de violencia. Claro, yo creo que no hay que ir muy lejos para darnos cuenta cómo incluso en las redes sociales, ya que no hay un filtro, no hay un límite, poco a poco en los diferentes comentarios que se van dando acerca de cualquier índole, o sea, cualquier suceso, cualquier fenómeno social, político, económico, religioso, a nivel de creencias en términos generales y de ideas, cómo en esos comentarios van subiendo poco a poco los ánimos, se van caldeando, incluso llegando hasta agresiones muy fuertes a nivel lingüístico, a nivel de escritura, pues a nivel verbal, pero ya tipeándolo, pues poniéndolo por escrito. E incluso se está subestimando tanto el hecho de que muchos de los conflictos que se han desencadenado de forma ya real, física, material, se gestan precisamente desde una red social. Así es. Yo quisiera retomar una frase de Humberto Eco, quien citaba: es imposible evitar interpretaciones que permite el texto y que no estaban en la conciencia del autor. Es decir, para citar un ejemplo, si uno menciona o presenta un partido como de vida o muerte, se pone a circular la posibilidad de asumirlo de manera literal, así no sea la intencionalidad propia del autor de la frase oral o escrita. La derrota de un equipo, cuando se pone esa frase a circular, esa metáfora de vida o muerte como perder y ganar en la competencia, es el fin de la vida propia o ajena. Puede que el que cite esa frase de partido de vida o muerte, como muchas veces se menciona en medios masivos de comunicación, medios de mucha relevancia a nivel social, puede que no sea la intención del comunicador
generar un hecho de violencia cuando dice partido de vida o muerte, pero ¿qué puede estar generando en alguien que piensa que realmente el equipo es la vida de él? Cuando le digo que este partido es de vida o muerte, es un discurso que se pone a circular. Y quiero mencionar otro asunto, Joan, para que también usted, desde su postura de historiador y como profesional de la acción, deporte y convivencia, y es el tema de la masculinidad y de esas masculinidades instauradas socioculturalmente, y no solo hablo del contexto del fútbol, sino a nivel macro, a nivel de cultura, y no solo me refiero a la cultura colombiana. Las masculinidades tienen mucho que ver también en ese asunto, y en el fútbol puntualmente, hablando de este contexto específico, al futbolista se le exige poner huevos, perdonen la expresión, pero es un término muy ligado al asunto futbolístico, que es un término que se refiere a la fortaleza física, que incluso si ello implica en ciertos casos lastimar al rival. Al espectador se le exige algo como el aguante, demostrar el aguante, que tiene que ver con esa, también asunto físico, que va desde la resistencia a condiciones adversas del clima, como aguantar lluvia, aguantar sol, pasando por cantar hasta quedar sin voz, hasta los excesos en su propio cuerpo, en su propia corporalidad, que puede ser con el abuso de sustancias, y también el resistir la arremetida de esos llamados otros. Ese es el aguante, y tiene que ver con la masculinidad. Todos esos aspectos tienen que ver con evidenciar una fortaleza física que socialmente es visto como un aspecto primordialmente masculino. Diego, pienso yo, no sé qué tan errado estaré, que incluso ese aguante también en ocasiones es como una forma de incitación a la violencia física por parte del jugador, para evitar un gol, evitar la llegada del rival a su propio campo de juego. No sé hasta qué punto estaré errado o en lo cierto. Sí, porque ahí mencionamos, digamos, los distintos actores que están en ese contexto. Yo mencionaba al deportista y mencionaba al espectador. Al deportista se le exige poner huevo, es decir, el futbolista que es más valorado es aquel que hasta extralimita el uso de la fuerza física, en ocasiones haciéndole daño al otro, al contrario. Y el espectador suele aplaudir muchos de esos gestos que tienen que ver con la violencia. Y hablando del espectador, claro, el espectador que es bien visto en el contexto del barrismo, por ejemplo, es aquel que más expone físicamente, aquel que más aguanta la presión del otro por quitarle un trapo o por quitarle una prenda que representa algo para el equipo, etcétera. Entonces tiene que ver tanto con ese deportista referente como con el espectador que está observando, que está haciendo parte, digamos, entre comillas, pasiva, porque no es el deportista, sino alguien que observa el juego de otro. El espectador también, como esa exigencia de mostrar una fortaleza física en distintos medios o contextos. Yo quisiera transmitirle a nuestros oyentes una inquietud, o por lo menos es una duda, que yo les genero a través, que nosotros como profesionales, dentro de la intervención, dentro de las charlas que hacemos con los diferentes estudiantes, con los jóvenes, con los niños, con los docentes, con padres de familia, les transmitimos a la hora de poner en duda cuando la capacidad deportiva de un deportista, y por ende también yo creo que se le transmitiría pues como a los espectadores, qué tan bueno realmente es un deportista cuando tiene que recurrir a la violencia física, a extralimitarse, como decía Diego, en la fuerza para poder contener a un rival. ¿Realmente será tan bueno deportivamente? ¿Sus habilidades sí serán tantas para tener que recurrir a eso? Yo lo pondría en duda. Bueno, es un interesante tema de reflexión. Haciendo una claridad inicialmente, porque seguramente más de uno que nos escucha hasta ahora es espectador del juego del fútbol o del deporte en general y dirá, pero es que el contacto es parte del juego y eso no lo estamos desconociendo. Pero ¿de qué forma yo busco el contacto? A veces es el contacto para hacerle daño al otro, para impedir una anotación, un gol en el tema fútbol. A veces ese uso de la fuerza de una forma indebida, porque bueno, hay algunas aceptaciones del uso de la fuerza. Un cargazo en el fútbol, por ejemplo, es aceptado, pero ¿de qué forma? Es hombro contra hombro, no cualquier tipo de fuerza, y tampoco es para hacerle daño a un otro. Hay un uso excesivo de fuerza que se castiga como una falta en el contexto futbolístico. Entonces, obviamente, un futbolista que tenga muchas habilidades o que tenga habilidades adecuadas para la práctica del fútbol no requeriría, pensaría uno, de ese tipo de acciones para ejecutar de forma, digamos, exitosa su labor de deportista. Yo le propongo, Joan, que ese tema lo sigamos tratando después de la pausa en este programa 44 de Deporte y Convivencia, la acción del Inder Medellín en la 11radio.fm. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Están escuchando la 11radio.fm desde Medellín, capital rodeada por hermosas y verdes montañas. De la montaña de flores. Habitada por personas emprendedoras y denominada la ciudad de las esculturas en Colombia. Y dice: Ponte en contacto con tu emisora comunitaria virtual en www.la11radio.fm. Y yo me voy para la siembra, mamá, de la montaña de flores, porque yo tengo la llave de la montaña de flores. Vacílame la rumba. Bueno, hablamos de la palabra, hablábamos de los discursos, hablamos de textos, porque ya cuando hablamos no de un, digamos, un lenguaje tan estructurado, hablamos de simples textos que se ponen a transitar, que se ponen a circular en distintos medios, no solo masivos, sino alternativos de comunicación, ya sean también esa interacción directa con un otro. ¿Qué tanto tiene que ver eso con la violencia? Y en ocasiones, Joan, un asunto también interesante para la discusión y para generar reflexión en distintas personas, es si realmente es el que es señalado como desadaptado, aquel que comete actos de violencia hacia otro, ¿es realmente desadaptado o está simplemente respondiendo a una construcción del contexto? Porque muchos cantan "vamos a matar", lo cantan y lo entonan con mucha fuerza, con mucha vehemencia, y se sienten al margen de esa construcción del sujeto en el que posteriormente esa palabra se convierte en acción. Generalmente se señala como ese es desadaptado, pero realmente está siendo muy adaptado a esa exigencia del contexto. Y hago referencia específicamente a un promo expuesto por un medio argentino, Teis Sports, en Argentina. Sacó una campaña en contra de la violencia en el fútbol y decía: no cantes que lo maten, porque ellos van y lo matan. Entonces, cuando tú haces parte de ese tipo de enunciados, ese tipo de afirmaciones, casi que incitaciones, estás no siendo parte externa de la violencia, sino estás siendo parte activa de un hecho que después pasa de la palabra a la acción. Es un tema interesante también para reflexionar en este contexto deportivo, Joan. Yo quiero agregarle algo, Diego. Cuando yo sé que muchos de nuestros oyentes o muchas personas en términos generales van a estar diciendo, pero claro, pues nosotros tenemos libertad de expresión. Por supuesto, la libertad de expresión es algo que por lo menos está inherente en una democracia, y nosotros estamos en una democracia. Pero hay dos pilares fundamentales que considero yo que hay que tener en cuenta cuando se habla de libertad de expresión o libertad de pensamiento, de creencias, y es el respeto y se me olvidó el otro. Uno es el respeto y el otro es como no la tolerancia. Bueno, pero el fondo de ambos asuntos es el respeto, porque exactamente, porque finalmente si yo soy respetuoso, responsabilidad. Sí. Exactamente, si yo pienso en términos de respeto y de responsabilidad, yo no tengo por qué sobrepasar ciertos límites donde ya busque ofender al otro. Si yo soy responsable y respetuoso, no tengo por qué extralimitarme. Incluso leía alguna frase, Joan, haciendo referencia a eso: hasta la libertad de expresión tiene límites, cuando ese uso de esa libertad está atentando contra el otro. Y no solo hablo de atentar físicamente, porque es que hay formas de violentar psicológicamente a otra persona. ¿Qué más destructivo que una palabra o una frase que cause un daño interno a ese ser? Entonces no solo tenemos que hablar de violencia. Cuando hablamos de ese contexto del deporte y el fútbol puntualmente, se suele señalar simplemente el acto físico, pero hay algo que está detrás, y es el tema de las palabras, es el tema de esas construcciones imaginarios, el tema simbólico que está transcurriendo, que está transitando en ese contexto. Yo quería citar una frase que escribí en un texto para la maestría y tiene que ver con esas expresiones que circulan, que se dicen, se escriben, se cantan, se gritan y que luego se hacen acción. Por el trapo hay que dar la vida. ¿Cuántas veces hemos leído ese tipo de expresiones? Se publica, se enfatiza y posteriormente se cumple. Unos mueren por quitarlo, otros por impedirlo, unos más por vengarse ante el robo o en el intento de recuperarlo. La palabra se mueve, cobra vigencia, y unos sujetos, producto de esos discursos circundantes y en coherencia con las palabras que allí se movilizan, lo convierten en realidad. Los discursos y las acciones se conectan, las narrativas con connotación de ataque, desprecio, odio y sus derivados tienen una relación directa con los actos de agresión física o material entre los espectadores.
A veces solemos ponerlos como algo separado y hasta disfrazarlos en otro tipo de adjetivos, pero realmente es violencia. Solo que no todos, y eso sí tengo que decirlo claramente, no todo el mundo va a reaccionar de forma física ante una palabra violenta. Pero ahí tenemos que analizar si ese discurso que en un otro no hizo ese tipo de efecto, en otro no lo hace. Y ahí partimos de esos imaginarios y de esas formas distintas de asumir esos significados, esos significantes que están circundando. Claro, Diego. Entonces yo creo que una de las invitaciones a todos los que nos escuchan y las personas e incluso a nosotros mismos es primero comenzar a ser respetuosos y responsables con lo que estamos diciendo, con qué estamos escribiendo en nuestros muros, con qué estamos escribiendo en nuestras redes, porque así como lo estás planteando, definitivamente eso tiene una incidencia en la sociedad, en la comunidad, que hay personas que no lo van a asumir saludablemente o con la inteligencia emocional adecuada, y pueden llevar a cabo esos actos que hablan de violencia, que incitan a la violencia. Claro, Joan, desde la psicología social no se separan individuo y sociedad. Realmente son dos elementos de lo mismo. Entonces no podemos hablar del individuo como algo aislado y como que simplemente a él se le ocurrió pensar de una forma, sino que él es producto de unas construcciones colectivas. Cuando se señala a aquel individuo que asesina o que agrede físicamente a un otro como alguien desadaptado de la sociedad, pues realmente miremos qué hemos hecho nosotros como sociedad para construir a ese individuo, entre comillas, como alguien violento. No es simplemente que él se le ocurrió a él actuar de esa forma, sino que él es producto de un montón de discursos que están circundando. Yo hablo de los vectores. Cuando hablamos de un sujeto, una persona está, digamos, influenciada por distintas personas. Ya hablamos de su contexto familiar, escolar, laboral, medios de comunicación, entre otros. Pero cuando categorizamos desde esa categorización que propone Deporte y Convivencia, cuando hablamos de qué es un fanático, ya una persona en un grado extremo de identificación, ya que dice yo mato por ese equipo, yo me hago matar por eso, esa es mi vida, etcétera. Muchas frases que pueden evidenciar un discurso ligado a un grado extremo de identificación. Hablamos de unos vectores muy limitados. Realmente ha sido muy reducido el tipo de formas de observar el contexto del fútbol. No es una sola forma de observar el fútbol. No todo el que le gusta el fútbol piensa que hay que matar por un equipo o que hay que agredirse por eso. Pero entonces tenemos que poner a circular otros vectores de significado. ¿Por qué no hablamos también de la convivencia en el deporte? ¿Por qué no hablamos también de esa posibilidad de que en ese contexto del fútbol puedo compartir con un otro? Incluso, aprender emocionalmente a manejar el ganar y el perder. Son distintos elementos que desde la acción Deporte y Convivencia venimos trabajando en ese proceso pedagógico, John. Y ya que estamos hablando de lenguaje, diferenciar que un rival, un contrincante, no es un enemigo en ningún aspecto, ni en lo deportivo, ni tan menos todavía cuando estoy hablando desde la perspectiva del observador, del que mira. Sí, hay que ser responsables en la palabra, y en esa responsabilidad cada uno desde su rol tiene que asumir qué le corresponde. Hablamos del periodista, hablamos del espectador, hablamos del policía también como ese actor de normas, aquel que tiene la responsabilidad de vigilar en distintas situaciones el cumplimiento de esas normas o reglas sociales. Entonces hablamos de el periodista que no mide el impacto de sus palabras. Hablamos del espectador que se escuda en la defensa de un ataque de otro para justificar sus actos de violencia. Generalmente la mención para justificarlo es que es un otro el que me busca, pero yo a veces no tengo esa autocrítica de reconocer yo qué hice también. Hablamos del policía que se excede en el uso de la autoridad. Tampoco podemos desconocer lo que en ocasiones sucede y que terminan incrementando la confrontación que se supone busca disuadir. Entonces, desde este ejercicio reflexivo se pretende, Joan, ampliar la mirada que se tiene sobre el fenómeno desde los actores políticos, administrativos, mediáticos y obviamente lo que eso incide en la opinión pública. Hay que ofrecer una propuesta que devele la responsabilidad social compartida en la serie de textos y discursos de violencia y en consecuencia la alternativa de construir lenguajes de convivencia. Es lo que buscamos desde Deporte y Convivencia. Además también, como lo hemos venido diciendo desde el primer programa, apostarle a un trabajo educativo de base, desde los niños, desde los pequeños, y todo parte desde quienes, por lo menos desde los adultos, quienes estamos alrededor y que somos
de alguna forma o en algún momento agentes pedagógicos para esos niños. Si eso no parte desde nosotros, que somos los adultos, que estamos al lado de esos chicos y que ellos aprenden a partir del ejemplo, creo que las cosas difícilmente van a cambiar o se van a modificar. Si no cambiamos el lenguaje, si no nos cuestionamos por qué tipo de expresiones estamos difundiendo, expresando, publicando, etcétera, realmente vamos a tener dificultades para que los hechos se modifiquen. ¿Cómo vamos a modificar las acciones de violencia sin modificar los discursos de violencia que están circulando? Es un tema interesante para la reflexión. Alguna vez un historiador, un colega suyo, Joan, el señor Maya, en la Universidad Pontificia Bolivariana, él decía algo interesante sobre los discursos. Él mencionaba: hemos construido la historia con discursos de violencia. Generalmente siempre hay un suceso de violencia que nació el país, así nació, así descubrieron tal sitio, así logró llegar tal a tener autoridad o ser el presidente o dictador de determinado sitio de la tierra. ¿Qué tan distinta sería la construcción, los imaginarios sociales, si construyéramos desde la convivencia? Pero generalmente los discursos están mediados por ese componente de agresión, de muerte, de la violencia, que tanto decimos cuestionar, pero que a veces desde el lenguaje estamos incitando y hasta construyendo. Claro, Diego, y eso hizo parte de una corriente historiográfica que es la corriente decimonónica, que es la del siglo XIX, que sopesaba o creía que la construcción de las naciones no era válida o era poco... ¿cómo decirlo? ¿Cómo expresarlo? Como poco bonita o poco válida, no sé cómo expresarlo. Como era menos importante, si no era a través de una guerra. Yo consideraría que por lo menos, y ha sido difícil un poco cambiar esa concepción del siglo XIX, que si no es a través de una guerra, entonces no se construye nada. No, ¿qué tal si empezamos a construir a partir de la paz? Yo creo que hemos tenido muchos ejemplos a nivel social, a nivel mundial, que nos han demostrado que también a través de la paz se construyen cosas mucho más duraderas y mucho más bonitas. Es interesante al menos convertirnos en un nuevo vector, hablando de ese agente que emerge a nivel social y que transita un nuevo o que impulsa nuevas formas de observar las cosas. No hay una sola forma de mirar las cosas, y es el tema del fanatismo, que a veces se centra en un dogma, en una única y exclusiva y únicamente aceptable forma de ver las cosas o de actuar sobre las cosas. Entonces pretendemos ampliar esa perspectiva. El deporte no es violencia en sí mismo. El deporte puede ser una interesantísima herramienta para construir respeto, para construir digamos, alternativas pedagógicas de cómo ganar, asumir ganar y perder, de cómo asumir la diferencia, cómo asumir distintos elementos necesarios a nivel sociocultural. Un elemento para la reflexión, Joan, y tiene que ver con lo que mencionábamos ahora sobre los discursos. No es necesario ser quien aprieta el gatillo para ser partícipe activo del destino del proyectil. No siempre el que se señala como el chivo expiatorio social, como el desadaptado, es aislado de la sociedad, sino es un producto de otros que están sobre él. Y pensemos nosotros también cómo podemos contribuir a lo contrario, a la convivencia desde nuestro lenguaje. Claro, Diego. Qué buena esa frase. Es que, de hecho, ahí está demostrando que es que todos somos responsables. Todos somos responsables de eso que estamos generando a nuestro alrededor, a través de cada uno de nuestros actos, a través de cada una de nuestras palabras, a través de lo que hacemos, cómo lo hacemos. Somos todos y cada uno somos responsables de eso que estamos generando, de eso que está sucediendo en nuestra realidad. Realmente esa era la intención de este espacio número 44 en Deporte y Convivencia, Joan, generar, digamos, esa reflexión en cada uno independiente del rol que desempeñe a nivel social. Usted, señor padre de familia, usted, señora madre de familia, usted, señor docente, usted, señor comunicador, usted, señor del común, habitante de esta ciudad o de donde quiera que nos escuche. Desde la forma en que usted se expresa sobre los otros, desde la forma en que usted emite conceptos sobre ganar y perder en el contexto del deporte, desde esas burlas, desde esos odios que está instaurando desde el lenguaje, desde las expresiones, desde esos discursos circundantes de violencia, usted está contribuyendo a que se presenten ese tipo de hechos. Pues la invitación es a que se contribuya realmente a la convivencia. Desde Deporte y Convivencia buscamos sensibilizar y realmente generar
esas miradas críticas de lo que está sucediendo, no mirarlo de forma superficial. Generalmente se mira en el síntoma, se mira simplemente el hecho de violencia, pero no se trasciende a observar las causas, no se trasciende a mirar, analizar, interpretar qué está originando ese tipo de actos que tanto se cuestionan a nivel social. La invitación de hoy es: cada uno de ustedes, oyentes, es responsable directo de contribuir a la convivencia. Es simplemente, Joan, el mensaje que traemos hoy en este espacio 44. Y en esa misma medida, Diego, que cada cosa que digamos, si bien tenemos una libertad de expresión que nos la otorga la Constitución colombiana, también no estamos siendo lo suficientemente conscientes de qué estamos generando a través de nuestras palabras. Tenemos libertad de expresión, pero hagámoslo respetuosamente, responsablemente. Y sobre todo, si tenemos ideas, hay otros puntos de vista y debemos estar abiertos como a la discusión. El conflicto como tal no es malo, como ya lo hemos dicho en anteriores programas. El conflicto depende de cómo lo resuelva. Exacto, y es inevitable de hecho que haya conflictos porque hay distintas formas de percibir. De hecho, es probable que a esta hora más de uno piense distinto a lo que hemos planteado hoy, pero bueno, se trata de escuchar con respeto y hasta argumentar esos puntos de vista divergentes. Es la idea de hoy, y agradecemos a todos por habernos escuchado en este espacio de Deporte y Convivencia, programa número 44, hablando de esa violencia en el fútbol, consecuencias reales de un discurso colectivo. Agradecemos a Venus, como siempre, acompañando en la parte técnica aquí en la 11radio.fm, y los invitamos a seguirnos sintonizando en siguientes emisiones. Hasta pronto. Seamos respetuosos en la victoria y en la derrota. En la casa, las calles, la tribuna y la cancha. Disfruta el fútbol con responsabilidad. En tu actitud está la diferencia. Deporte y convivencia.